El dolor grabado en los ojos de doña Eunice era un espejo del alma, profundo y ancestral. Cada arruga en su rostro envejecido contaba una historia de pérdidas, de resiliencia y ahora de una traición insoportable. Sus ojos, antes llenos de ternura y afecto por aquellos que amaba, estaban ahora llorosos, pero no de simple tristeza. Había allí una determinación gélida, la frialdad de quien sabe que ya no hay vuelta atrás. La mano, antes firme en mil quehaceres domésticos, temblaba mientras sostenía un smartphone antiguo, una reliquia tecnológica que ahora se convertía en su única arma. El aparato estaba apuntado hacia el vacío de un pasillo oscuro, grabando discretamente, como un testigo silencioso de un crimen que se desarrollaba. Al fondo, proveniente de la sala adyacente, el sonido era de fiesta. Risas despreocupadas de jóvenes, el alegre tintineo de copas y música a alto volumen se mezclaban en un ruidoso coro de celebración. Era un contraste brutal, la miseria silenciosa y el sufrimiento desgarrador de Eunice, confinados en su pequeño refugio oscuro, contra la aparente y despreocupada alegría ajena, que resonaba por toda la casa. Esta cruel dualidad de emociones y realidades dentro de un mismo hogar generaba una curiosidad inmediata y una tensión palpable. ¿Qué estaría grabando Eunice con tanto sufrimiento estampado en su semblante, pero también con tanta e inquebrantable resolución? ¿Qué la llevaría a ese punto de no retorno, a registrar en video su propia agonía? La pregunta flotaba en el aire, una invitación irresistible a desvelar los secretos detrás de aquella escena. Ella no buscaba venganza, sino justicia, y para ello estaba dispuesta a romper los lazos más sagrados. Pero para entender el abismo de su dolor, necesitamos retroceder en el tiempo. Doña Eunice, una mujer de semblante gentil y espíritu independiente, vivía su jubilación con la merecida tranquilidad. Sus días estaban llenos de pequeñas alegrías, la comodidad de un hogar construido con esfuerzo y la paz que solo la madurez puede traer. La vida seguía su curso sereno hasta el día en que la tragedia la golpeó, la pérdida temprana de su hija, un evento que dejó un vacío inmenso en su corazón. Fue entonces cuando Marcos, su nieto, vino a vivir con ella, prometiendo ser un consuelo, una nueva luz para llenar el hueco del dolor. Al principio, él realmente parecía un puerto seguro. Sus abrazos eran reconfortantes, sus palabras, un bálsamo para el alma herida de la abuela. Pero la ternura filial pronto se reveló como una fachada cruel, disolviéndose como humo al viento. El verdadero conflicto emergió de forma insidiosa. Marcos comenzó a desviar los ahorros de doña Eunice, sin que ella lo percibiera de inmediato, y luego, de forma aún más perversa, a privarla de lo esencial. Ella se veía sin comida en la despensa, la calefacción de la casa apagada en las noches más frías, forzándola a dormir acurrucada en la silla de la sala, mientras el hielo de la madrugada castigaba su cuerpo fragilizado. El afecto de antaño dio lugar a una negligencia que se convertía en una prisión de miseria dentro de su propia casa. Un tormento silencioso perpetrado por quien debería protegerla. Los días se arrastraban en meses, y el tormento de Eunice crecía. El hambre carcomía su cuerpo, obligándola a buscar restos o simplemente a pasar días sin comer. Su cuerpo debilitado languidecía en silencio. Las noches, antes sinónimo de reposo, se transformaron en un suplicio glacial. Con ella acurrucaban mantas insuficientes, los huesos doliéndole de frío, mientras los sonidos de la vida despreocupada de Marcos, el volumen de la televisión, las risas con amigos, la música alta, se filtraban desde la habitación de al lado, un recordatorio cruel de su soledad y abandono. Los pocos y vacilantes intentos de Eunice de confrontar a su nieto eran invariablemente recibidos con una manipulación gélida, excusas baratas que más parecían burlas o una hostilidad fría que aplastaba cualquier resquicio de esperanza en su pecho. Con cada puerta cerrada, con cada mirada indiferente, la tensión aumentaba, empujándola a un abismo de desesperación. Fue entonces cuando una idea, peligrosa y al mismo tiempo desesperada, brotó en su mente fragilizada. No era la venganza lo que la movía, sino un acto primario de autopreservación. El pequeño celular antiguo que antes guardaba recuerdos afectivos, ahora se convertía en su única arma. El miedo a ser descubierta era constante, un nudo en la garganta. La vergüenza de exponer a su propio nieto, de traicionar un lazo de sangre que debería ser sagrado, desgarraba su alma.
Sin embargo, la necesidad visceral de sobrevivir hablaba más alto que el dolor emocional. Cada grabación era un riesgo inmenso, un acto de coraje minucioso, capturando momentos que revelaban la crueldad silenciosa de Marcos. Su voz negando comida, su risa mientras ella temblaba de frío, las discusiones sobre el dinero desaparecido. El montaje de pequeños clips, cada uno una cicatriz visible, formaba un archivo irrefutable de su agonía y su indomable resiliencia. Finalmente, llegó el día del cumpleaños de Marcos. La casa, ahora, resonaba con una cacofonía de risas y música alta, sonidos de una fiesta eufórica, costeada con lo que quedaba de los escasos ahorros de Eunice. En el silencio opresivo de su propia habitación, contrastando brutalmente con la celebración desenfrenada, doña Eunice se sentó, con las manos temblorosas, pero los dedos firmes mientras finalizaba la compilación meticulosa de aquel archivo. Cada clip, cada audio, era un pedazo de su alma que ella sacrificaba, pero la determinación en sus ojos era inquebrantable. Con un último suspiro pesado, una mezcla de dolor y una fuerza recién descubierta, tomó el teléfono. Ignorando la ruidosa fiesta que continuaba sin ella, Eunice salió de casa, su frágil silueta moviéndose con una resolución que jamás se imaginaría para una mujer tan sufrida. Su destino era la comisaría, un lugar de justicia, pero también de una exposición dolorosa. Allí, con la voz embargada por la emoción, pero cargada de una claridad impresionante, Eunice entregó el celular. Los policías, inicialmente escépticos, observaban los videos. La gravedad de la verdad cruda y desnuda en los ojos de una abuela traicionada, las pruebas irrefutables grabadas en un aparato antiguo, causaron un silencio pesado en la sala. No hubo vacilación, la decisión fue tomada y se emitió una orden de arresto. La historia alcanzaba su clímax cuando las sirenas rompieron la noche y las luces intermitentes de los coches de policía interrumpieron abruptamente la fiesta de cumpleaños. Marcos, en su euforia, fue confrontado con las acusaciones y la innegable fuerza de las pruebas que su propia abuela había reunido. Aquel espectáculo de dolor y humillación para Marcos era para Eunice el amargo umbral de una liberación largamente postergada. El joven, aún en shock, intentó argumentar, la voz embargada por la incredulidad, pero los policías, impávidos, ya tenían en sus manos la fría verdad grabada en video. Esposado, Marcos fue llevado, y sus amigos, antes tan ruidosos, observaban en un silencio aturdido. El rostro de Eunice, de lejos, era un espejo de emociones conflictivas. Una única lágrima rodó, no de triunfo, sino de una tristeza profunda por la pérdida irreparable de lo que un día fue un lazo de sangre, ahora roto por la crueldad. Había alivio, sí, el aire parecía más ligero en sus pulmones, pero la justicia, aunque necesaria, tenía el sabor agridulce de la desilusión. No hubo fiesta ni celebración para ella, solo el vacío y la promesa de un primer atisbo de libertad. Los meses que siguieron fueron de reconstrucción, lejos de aquel ambiente tóxico. En un lugar que ofrecía cuidado y seguridad, doña Eunice comenzó a recorrer el camino de la recuperación. Su salud física, debilitada por el hambre y el frío, lentamente se restablecía. La luz en sus ojos, antes casi apagada, comenzaba a brillar nuevamente, y su voz, que por tanto tiempo fue silenciada por el miedo, ganaba firmeza. La historia de Eunice, dolorosa y real, es un testimonio de la resiliencia del espíritu humano y de la valentía de hacer lo correcto, incluso cuando lo correcto es dolorosamente difícil e implica romper los lazos de sangre más cercanos. Es una lección contundente de que el amor y la dignidad humana son inalienables, y que la protección de los ancianos no es una opción, sino una responsabilidad colectiva. Meses después del arresto de Marcos, doña Eunice emergía lentamente de las sombras. No era un regreso abrupto, sino un despertar gradual. Su casa, antes escenario de su tormento, ahora se llenaba de un nuevo tipo de calor, el calor de la esperanza y la solidaridad. Cada día su voz, antes un susurro frágil, ganaba firmeza, y sus ojos, que ya reflejaron el terror, ahora mostraban la luz de la resiliencia. Se involucró en grupos de apoyo, primero como oyente, luego como una voz a ser escuchada. Su historia, antes una carga dolorosa, comenzó a ser compartida, transformándose en un faro para otros que, como ella,
enfrentaban abusos silenciosos. Eunice comprendió que su resolución no era solo para su propia supervivencia, sino para inspirar y proteger a otros. Se convirtió en una defensora de la dignidad de los ancianos, su experiencia vivida dando peso y autenticidad a sus palabras. El dolor del pasado no desaparecería, sino que se transmutaba en un propósito mayor, un legado de coraje. Cada conversación, cada charla, era un paso adelante en su viaje de curación y en su misión de garantizar que nadie más tuviera que soportar lo que ella sufrió. El sol, que por tanto tiempo pareció escondido, ahora brillaba no solo para ella, sino a través de ella, iluminando el camino hacia un futuro donde la protección y el respeto a los mayores fueran una realidad innegociable. Su resolución inicial, nacida de la desesperación, florecía ahora como un poderoso testimonio de la fuerza humana, esa fuerza intrínseca que la había guiado por las noches más frías y los días más vacíos, no se desvaneció con la partida de Marcos. Al contrario, se solidificó, transformándose en un faro para aquellos que aún vivían en la oscuridad. Doña Eunice, que antes temblaba de miedo y de frío, ahora hablaba con una serenidad que emanaba de la más profunda de las verdades. Sus ojos, que tanto lloraron, ahora reflejaban una lucidez asombrosa sobre la crueldad humana, pero también la inquebrantable capacidad de superación del espíritu. Comenzó a aceptar invitaciones, inicialmente tímida, luego con una convicción creciente, para dar charlas en centros de convivencia para personas mayores y grupos de apoyo. Su voz, antes solo un susurro de súplica, resonaba ahora con la autoridad de quien había enfrentado el abismo y regresado. La historia del celular antiguo, de las grabaciones silenciosas y del doloroso viaje a la comisaría ya no era solo suya, se convirtió en un espejo para tantos otros, que, al identificarse con su dolor, encontraban en ella el coraje que les faltaba. Eunice no buscaba aplausos, sino inspirar la acción. Cada palabra pronunciada era un ladrillo en la reconstrucción de una sociedad más atenta y protectora, donde el respeto a la dignidad de los mayores no fuera una excepción, sino la regla. La sombra de Marcos, aunque aún presente en sus recuerdos, ya no la definía. Ella era definida por la luz que irradiaba, un recordatorio vivo de que la justicia, por lenta que fuera, siempre encontraría su camino, y que la resiliencia era la mayor de las armas. Aún así, la sombra del pasado planeaba, a veces, sobre sus pensamientos, como un vestigio de la tormenta. Pero, en lugar de dejarse consumir, Eunice percibió que cada memoria dolorosa se transformaba, día tras día, en un combustible silencioso para un nuevo comienzo. No era un reinicio de olvido, sino de transformación. Sus ojos, antes llenos de dolor, ahora irradiaban una serenidad profunda, una sabiduría adquirida con gran dificultad. Comenzó a asistir a grupos de apoyo, al principio como oyente, absorbiendo las historias de otros ancianos que, como ella, habían enfrentado la crueldad donde menos la esperaban. Escuchar las experiencias ajenas despertó en ella una nueva fuerza. Llama. Su propia voz, antes embargada por el miedo y la vergüenza, comenzó a ganar fuerza. Percibió que su viaje no era singular, era un eco de tantas otras voces silenciadas, y que su resolución podría ser la inspiración para que otros encontraran la suya. Con el tiempo, Eunice dejó de ser solo la víctima de la historia para convertirse en la protagonista de su propia superación. Comenzó a compartir fragmentos de su vida, no con ira, sino con una claridad conmovedora, explicando el dolor de la traición y la liberación que vino con la búsqueda de justicia. Su relato no era sobre venganza, sino sobre la reafirmación de la dignidad humana y el derecho a vivir sin miedo. Cada palabra compartida era un ladrillo en la reconstrucción de su propia alma y en la construcción de un puente para aquellos que aún estaban perdidos en la oscuridad. Su voz, antes embargada por el sufrimiento, ahora resonaba con una claridad renovada en pequeños grupos de apoyo, en conversaciones con trabajadores sociales e incluso en un discreto podcast local. Hablaba sin ira, pero con la seriedad de quien portaba una verdad pesada. Describía las noches frías, el hambre, la manipulación, la agonía de tener que traicionar un lazo de sangre para sobrevivir. Pero sobre todo, hablaba de la decisión, del coraje que brotó de la desesperación, del celular antiguo que se convirtió en su herramienta de salvación. Cada relato era un paso adelante, no solo para ella, sino para aquellos que la escuchaban, que se reconocían en sus palabras. Los mensajes y las miradas de gratitud que recibía eran el nuevo alimento para su alma. Algunos compartían sus propias historias, otros buscaban orientación, y muchos solo querían agradecer a Eunice por haber roto el silencio.
La red de apoyo que antes la sostenía, ahora era también un escenario para que ella sostuviera a otros. Su existencia se transformaba en un faro, iluminando caminos antes infranqueables, mostrando que, incluso ante las mayores traiciones, la dignidad puede ser rescatada y la esperanza reavivada. La resolución de Eunice se expandía, convirtiéndose en una resolución colectiva, un llamado a la vigilancia y a la empatía, un testimonio de que el amor, el verdadero, jamás puede ser confundido con la negligencia y que la justicia, a veces, nace de la más profunda y silenciosa valentía. Su voz, ahora no era solo la de una sobreviviente, sino la de una precursora. Eunice había abierto una brecha en el muro de silencio que por tanto tiempo ocultó la realidad de muchos ancianos brasileños. Los medios, atraídos por la fuerza de su narrativa, amplificaron su testimonio, llevando su imagen de resiliencia y la crudeza de su verdad a millones de hogares. Programas de televisión, radios y plataformas digitales transformaron su experiencia personal en un debate nacional. Más que una simple historia de superación, se convertía en un catalizador para la concienciación. El impacto fue inmediato y profundo. Líneas de apoyo para ancianos víctimas de abuso vieron un aumento significativo en las denuncias. Asociaciones de defensa de los derechos de la persona mayor ganaron fuerza y visibilidad, impulsadas por el eco de la determinación de Eunice. Su acción individual floreció en un movimiento, incentivando a familiares y vecinos a mirar con más atención, a cuestionar lo inexplicable, a no ignorar más las señales sutiles de sufrimiento. Eunice, con su dignidad intacta y su espíritu renovado, se convertía en el rostro de una campaña silenciosa, pero poderosa. No buscaba fama, solo que su dolor sirviera para salvar a otros, para revertir la invisibilidad que el abandono y la crueldad imponían. Con cada testimonio, con cada charla, reforzaba el mensaje: la verdadera protección de los ancianos es una responsabilidad compartida, un deber de amor y respeto que no puede ser delegado ni olvidado. Eunice se convirtió ella misma en un faro de esperanza. Su voz, antes embargada por el dolor y el miedo, ahora resonaba con la claridad de quien había atravesado la oscuridad y encontrado la luz. Más que contar su propia historia, enseñaba a otros cómo identificar los signos de abuso, cómo buscar ayuda y, sobre todo, cómo recuperar la dignidad robada. En cada encuentro, sus ojos, que un día estuvieron llenos de sufrimiento, brillaban con la convicción de que su viaje no fue en vano. Recibía cartas y correos electrónicos de personas de todas partes, compartiendo sus propias angustias, muchas de ellas inspiradas por su audacia. El teléfono antiguo, que antes fue un instrumento de registro secreto y doloroso, se transformó en un símbolo de su liberación, ocasionalmente exhibido en sus charlas como prueba tangible de que la verdad, por difícil que fuera de ser revelada, siempre encontraría su camino. Ella percibió que su dolor individual era un espejo para el dolor colectivo de muchos ancianos silenciados por el miedo y la vergüenza. Con cada vida que tocaba, con cada barrera que ayudaba a derribar, Eunice no solo curaba sus propias heridas, sino que sembraba la semilla de una sociedad más consciente y compasiva. Su legado se estaba construyendo paso a paso, testimonio a testimonio, en un movimiento silencioso pero poderoso, que comenzaba a transformar la manera en que la sociedad veía y trataba a sus miembros más vulnerables. La resolución de Eunice se extendía más allá de su propia justicia. Ahora era una misión para todos. Con su voz, antes silenciada por el miedo y el dolor, ahora fortalecida por la justicia y la convicción, Eunice comenzó a erigirse como un faro para aquellos que aún vivían en las sombras. Su viaje personal se transformó en un testimonio poderoso, una prueba de que la valentía de romper el silencio puede cambiar no solo una vida, sino la percepción de una sociedad entera. Ella, que un día tembló de frío y hambre, ahora irradiaba una dignidad inquebrantable, compartiendo su historia en encuentros, charlas y tal vez en un nuevo capítulo de su vida dedicado a la defensa de los derechos de los ancianos. Su experiencia se convirtió en llamado a la acción, un recordatorio vívido de que la dignidad humana es un derecho inalienable, independientemente de la edad o de los lazos de sangre. La protección de los más vulnerables no es solo una cuestión legal, sino un imperativo moral y una responsabilidad colectiva que se extiende a cada uno de nosotros. La resolución de Eunice, nacida de un sufrimiento inimaginable, floreció en un legado de esperanza y resiliencia,
demostrando que incluso después de la más oscura de las noches, el sol siempre puede salir, y con él, la promesa de un mañana más justo. ¿Ya has vivido un giro así? Cuenta tu historia en los comentarios y suscríbete para más dramas que solo la vida real puede crear.